El primer impasse entre el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, y la moneda se produjo debido al proyecto de ley de reajuste salarial para el año 2025-2026, acordado entre el gobierno y la mesa del sector público. La oposición ha acusado que se trata de un amarre que complica la próxima administración. Vamos a hablar del acuerdo, de este punto en particular también, junto a Gabriela Farías, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, que nos acompaña hasta ahora. Gabriela, muy buen día, gracias por venir. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por esto, ¿no? Que es una norma que se establece para poder asegurar, ¿no? Condiciones laborales, ¿no? de los trabajadores. ¿En qué consiste y por qué se ha generado esta crítica, ¿no? por el futuro gobierno? Respecto en específico a las normas que tienen que ver con confianza legítima y con las formas en que hay que tratar cualquier desvinculación de un trabajador público, para nosotros es muy relevante haber podido instalar la confianza legítima como parte de la legislación. Eso es una definición que ya existía por años, que además la Contraloría la tenía. En el caso de la justicia ordinaria la tenían en el marco de los 5 años. Y como parte de este acuerdo nosotros consideramos que era importante que quedara plasmado, porque ocurre que los trabajadores a contrata, que son más del 70% Claro. de la administración pública, finalmente quedan muy a la deriva. Y ocurrió en gobiernos anteriores que cambió el signo político y más de 10.000 trabajadores fueron desvinculados con causas poco claras. Entonces esta norma lo que hace es simplemente venir a aclarar los puntos y a dar la certeza a la y los trabajadores públicos que en el momento en que se tengan que desvincular, habían razones claras, fundadas, había una determinación objetiva, que es lo que cualquier trabajador o trabajadora pública Gabriela, quiere. incluir esta norma tiene relación con el discurso del presidente electo respecto al recorte del aparato fiscal de este monto, ¿no? de 6.000 millones que se estableció en el proceso de campaña y que eventualmente podría generar cierto recorte de funcionarios u otros. ¿Tiene que ver con eso la intención o el ir por este punto en particular en esta negociación? Mira, este punto ya estaba en conversación durante más de un año, en el momento en que la Contraloría cambia la definición de quién es el que resguarda el tema de las contratas y lo traslada desde la Contraloría hacia tribunales. Lo que hace es que dificulta la posibilidad de defensa. Los tribunales, obviamente, que laborales están muy sobrecargados y son materias que demoraban mucho. En este caso, obviamente, cuando uno ha escuchado a personas que son parte de los equipos o que han aportado en los programas de gobierno, en este caso del presidente electo, y que señalan que pretenden desvincular, se ha dicho, a 100.000 funcionarios públicos, a 180.000 funcionarios públicos, obviamente que para nosotros es importante que dentro de la ley existan resguardos para que cada una de esas desvinculaciones simplemente sea hecha de acuerdo a la norma, de acuerdo al derecho. ¿A tu No juicio, decimos con que esta no se norma desvinculen, se sino puede que realizar aquella desvinculación? ¿Se podría eventualmente realizar una evaluación de los equipos y eventualmente determinar algunas desvinculaciones? absolutamente es algo que ocurre y que año a año además se estaba normando por la vía de oficios por parte del Ministerio de Hacienda, de manera que si tienen que hacerse, se hagan. Nosotros no estamos para nada en contra de que las malas personas, de que los funcionarios deficientes sean desvinculados y finalmente salgan del sistema. Pero ocurre que ante la gran magnitud de personas que están a contrata y además a la discrecionalidad que pueden tener algunas jefaturas, habitualmente las personas que salen no es necesariamente porque son malos trabajadores. Tiene que ver con otras condiciones, con que tuvieron alguna discusión, con que tuvieron una diferencia de criterios y por lo tanto la jefatura considera que ya no es más bien de su confianza más que por el trabajo. Lo que hace la norma es poner un acto administrativo fundado, ¿no? A grosso modo, que Así finalmente es. justifique esta desvinculación. Así es. Además, considerando que cada uno de los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos no somos funcionarios de los gobiernos, nosotros somos funcionarios del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que seguir trabajando y otorgando los derechos a la ciudadanía, porque finalmente los funcionarios públicos, las funcionarias, somos quienes damos la cara por el Estado frente a la ciudadanía. Y eso no puede estar cooptado o no puede ser una preocupación en cada cambio de gobierno. Y no solo de un gobierno central, también en los gobiernos locales puede ocurrir, en las municipalidades con los cambios de alcalde, en los servicios con los cambios de los directivos. Pero hay un énfasis ahí por el cambio de signo político, porque mencionabas, por ejemplo, y leía declaraciones del presidente de la Central que señalaba cuando asumió el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo una desvinculación de gran cantidad de personas. ¿Aquí hay una preocupación especial por un cambio de signo político? Así es, sobre todo porque en este cambio de signo político se ha expresado
directamente que se va a intervenir el Estado por la vía de la reducción de los trabajadores. Perfecto. Hablemos un poquito del acuerdo, Gabriela, de lo que significó finalmente este acuerdo para reajustar salarialmente. Se buscaba un 2%, finalmente esto quedó en 1,6%, pero no para todas las rentas, ¿no? Hay una excepción ahí. Claro que sí. Nosotros este año en la definición del pliego por parte de las organizaciones se definió que se iba a solicitar un 2% real. Eso es sin considerar IPC. Para nosotros sería importante que se normara de una vez por todas que el IPC es la base desde la cual uno parte, ¿no? Pero eso espero que se vaya resolviendo prontamente. Y lo que ocurrió, claro, es que ante las circunstancias económicas que el gobierno da como antecedentes y por otro lado las definiciones que las mismas organizaciones dan, este 1,6% extra para las rentas más bajas es sin duda una línea que va en la dirección positiva, porque son rentas que tienen que ir subiendo. La desigualdad salarial en el Estado es amplia entre las autoridades que ganan más y quienes ganan menos. Y por otro lado, solo alcanzamos a la recuperación del IPC, que además está en diferido. Por lo tanto, de todas maneras, hay un reconocimiento de que los primeros meses va a haber una reducción que hace que este 3,4 tal vez sea un poquito menos, claro, ¿no? A ver, deberá zanjarse esto finalmente en el Parlamento a partir de la primera semana del mes de enero, pero a tu juicio de la Central, ¿este es un buen o mal acuerdo? Mira, porque uno escucha voces de otros gremios que dicen, no estamos tan convencidos de esto, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y ahí cada organización tiene la autonomía para determinar si es que va a firmar o no firmar, o qué le parece cada uno de los componentes. Para nosotros, desde la Central, y fue una cuestión bastante consensuada con las organizaciones, había un punto que siempre es relevante, que es el reajuste, que son las materias económicas, pero más relevante aún tiene que ver con los temas de el empleo decente, la estabilidad laboral, la posibilidad de ejercer los derechos sindicales de las y los trabajadores, de los dirigentes también, y por lo tanto hay materias en el pliego que son no económicas, que son muy, muy relevantes para nosotros. Por ejemplo, la generación de justicia laboral para los funcionarios públicos, la definición de protección a la maternidad, la definición de algunas áreas que estaban todavía en zonas grises, en incentivo al retiro, en teletrabajo. Y entonces, por cierto que al ponderar ambas cosas, para nosotros el hecho de poder dar certeza a las y los trabajadores de que van a tener no solo trabajo, sino que además trabajo en mejores condiciones, fue probablemente un punto fundamental para cada una de las organizaciones finalmente decidiera aportar con su firma, y aquellas que no firmaron, nosotros comprendemos que dentro de sus definiciones democráticas puedan tener todavía algunos puntos que consideren que no fueron suficientemente abordados. Precisamente sobre aquello, que no esté hoy la firma de la ANEF, ¿no?, que es una de las organizaciones más grandes también dentro del sector público, ¿complica un poco el futuro de este acuerdo? ¿Crees que quizás faltó ahí diálogo para convencer finalmente a quienes eventualmente lideran esta conversación? De la Central y la ANEF en general van juntos, ¿no?, en esto, ¿no? Claro que sí, la ANEF es una organización muy importante para la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros entendemos que para ellos la recuperación del poder adquisitivo era un punto fundamental y por lo tanto eso no está en discusión. Sus representantes fueron parte de la discusión de todos los otros puntos. Por lo tanto, en cada uno de ellos, si bien no está la firma de ANEF, sí está el sello de ANEF. Por lo tanto, lo más probable es que en la discusión cada uno de los puntos no económicos que firmamos va a ir con el apoyo no solo de ellos, sino que probablemente cada una de las organizaciones que decidió no concurrir con su firma. En este caso, hasta donde la información que yo manejo, claro, por cierto, para las y los compañeros de ANEF, el tema de dar una señal respecto a la recuperación de poder adquisitivo era una señal que era intransable. Nosotros lo comprendemos. Esperamos, por cierto, que siempre los gobiernos, sean del signo que sea, consideren y reconozcan a los trabajadores públicos, la función pública, que no es una función sencilla y que además este año lamentablemente ha estado expuesta a opiniones que lamentablemente no son las mejores, porque no representan a la gran cantidad de trabajadores públicos, entre los que, por cierto, hay que nombrar las Fuerzas Armadas y de Orden, quiero decir, carabineros, militares, marines, todos ellos también reciben los beneficios de los acuerdos que nosotros como sector público y como CUT vamos
logrando con los gobiernos. Me quedo en ese punto porque ves quizás enlodada esta conversación precisamente por ese punto de que está hoy en el debate público, la función pública, ¿no? Cuando hablamos de remuneraciones, si tiene que ser más alto o menos, ¿crees que de ahí complica un poco la conversación sobre un reajuste cuando se expone, ¿no? Sobre el ámbito público, el trabajo o el mal trabajo, bien dicho, de algunos funcionarios? Bueno, la verdad es que para nosotros el que los funcionarios públicos estemos sobre la palestra no es una cuestión imparcial. Tiene absolutamente que ver con una mirada política de que el Estado hay que reducirlo y por lo tanto van por la parte más débil, que son los trabajadores y las trabajadoras. Pero cuando las personas van a hacer cualquier servicio público desde su nacimiento hasta el día de su muerte, y no solo las personas vulnerables, todas las personas que están en Chile requieren al Estado en algún momento y ven que sus necesidades son cubiertas, tal vez no como quisiéramos porque el Estado no tiene los recursos necesarios para proveer de todos los derechos que quisiéramos, pero cuando ellos ven que nosotros somos los representantes del Estado, somos los garantes de los derechos que el Estado tiene que proveer a cada una de las personas, nosotros sentimos que desde el punto de vista más bien de un populismo que busca generar una posición contraria, no solo a los funcionarios públicos, a la función sindical, al rol que el Estado cumple, obviamente que eso puede generar molestia en algunas personas. Pero además, no solo los funcionarios públicos estamos al servicio en el día a día. Es el Estado el que está presente en las catástrofes, en los terremotos, en los incendios, en la pandemia. Nosotros somos los que somos la primera línea con la cual las personas pueden recuperar sus derechos. Entonces, la verdad es que es bastante injusto que por parte de algunas autoridades políticas o mundo político en especial se pretenda enlodar por cuestiones que son específicas y además que están normadas desde el punto de vista de las sanciones ya en el estatuto administrativo, pero tratando de dar énfasis a las cuestiones negativas y no reconocer el tremendo esfuerzo que las y los trabajadores hacen a lo largo de su vida como funcionarios públicos en los distintos espacios del Estado, en las municipalidades, en el gobierno central, en la salud, en la educación, etcétera. Gabriel, ¿y cómo ves el rol de la Contraloría en ese debate, ¿no? En la fiscalización de la función pública, donde se ha expuesto el uso, por ejemplo, de licencias médicas y así, una serie de investigaciones que ha publicado el ente Contralor que desnudan un poco cómo está funcionando hoy día el aparato público? Bueno, la verdad es que la Contraloría hace su trabajo. Su trabajo es fiscalizar, es controlar. El trabajo de la Fiscalía no es proteger a sus trabajadores. Fue una línea que se llevó por Contralor Bermúdez, por ejemplo, antes, que era mucho más proteccionista de los derechos de los trabajadores. De hecho, por eso es que es necesario generar justicia laboral para los trabajadores, porque en este momento no la tenemos. Pero evidentemente que ella hace un trabajo en el que hubo muchos espacios de fiscalización y de control en los propios servicios que no se hizo. Entonces el relajo finalmente tiene que ver con que hay finalmente un relajo, una tranquilidad por parte de todo el sistema en cuanto a controlar, fiscalizar y utilizar bien cada uno de los recursos públicos. Eso quiere decir que si bien la Contraloría lo está haciendo y es muy estricta, pudo hacerse antes sin toda esta parafernalia de que parezca que miles y miles de personas lo están haciendo, porque estamos hablando de un Estado que tiene 1 millón de trabajadores públicos en las distintas áreas. Entonces, cuando se dice 25.000, suena terrible, pero 25.000 la verdad es que son personas en distintos lados que no son una tendencia, es una casuística. Y esa casuística hay que perseguirla, hay que revisarla y en los casos que haya que sancionar, hay que sancionar, en los casos que haya que destituir, hay que destituir, de manera que estén las mejores personas en el Estado, porque nosotros somos la cara del Estado. En ese sentido, ¿tú crees que estas investigaciones debiesen continuar, seguir su curso, pero quizás la forma, ¿no? Estoy tratando de leer un poco tus palabras. ¿La forma quizás no es la más adecuada? La forma de llevarlo al público no es la más adecuada, porque sin duda la intención con la que se dicen las cosas, sobre todo frente a las cámaras, es una intención que permea a la ciudadanía en general. Por lo tanto, para nosotros, la intención de haber señalado y finalmente haber dado pie a que muchas otras personas dieran opiniones muchas veces con falta de información respecto a los funcionarios públicos es algo que debilita al Estado, no lo ayuda.
Ahora, por otro lado, nosotros sentimos que Contraloría tiene que ser firme en los casos de corrupción, en los casos en que hay pérdida de dinero, en los juicios de cuenta que tiene que hacer a las autoridades superiores. La Contraloría tiene harto trabajo más allá de solamente ver la casuística de las y los trabajadores. Tiene que hacerlo, sí, pero no tiene que perder el foco de que hay casos de corrupción pública que todavía tienen que ser correctamente sancionados en el caso de que se vea que se han generado faltas o delitos. Y ahí nosotros sentimos que la vara está un poco desequilibrada hacia las personas de las y los trabajadores públicos y esperamos que eso se vaya enmendando. Y sentimos que el tener justicia para las y los trabajadores, justicia laboral para los funcionarios públicos, el poder tener procedimientos que permitan que las desvinculaciones se ajusten a derecho va en la dirección correcta para proteger el Estado y proteger también la función de quienes realizamos esta tarea noble y esforzada cada día. Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, te queremos agradecer esta conversación, por acompañarnos y bueno, quedaremos pendientes del debate parlamentario a partir del 5 de enero. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días.